Muy buenas tardes, mis apreciados. Quiero compartir un mensaje que se encuentra en Apocalipsis 13 y es un mensaje muy importante para el tiempo en los cuales estamos viviendo, porque a través de este sagrado libro, Dios nos muestra parte de la historia de este mundo y más aún en el tiempo final, en el tiempo en el cual nos encontramos. Y debemos clamar a Dios y leer el libro sagrado para que a través de la escritura el Señor nos lleve al pleno conocimiento de los sucesos que están para acontecer en este mundo. Quiero hacer una oración haciendo una petición para que el Señor nos ayude a entender y comprender su palabra. Querido y amado Padre que estás en los cielos, humildemente me acerco a tu trono de gracia para hallar gracia, misericordia y sabiduría justo para este momento, que al compartir tu palabra seas tú usándome para la gloria de su nombre, porque es palabra de Jehová la que voy a compartir. La presencia y la dirección de tu Santo Espíritu me use y que también bendiga a las personas que van a escuchar este mensaje y que sea de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13. El capítulo 13 de Apocalipsis habla de dos bestias. Una que ya pasó y una que está vigente, pero la que ya pasó está volviendo a resurgir. Y vamos a leer la palabra. Las dos bestias, dice el título del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Para entender y comprender este primer texto, debemos ir primero al libro de Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 7, versículo 3. Daniel 7:3. Vamos a ver qué dice el libro de Daniel capítulo 7, versículo 3. Daniel 7:3. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bueno, ahora vamos a Apocalipsis 17:8. 17:8, porque esto tenemos que dejarnos guiar por la santa palabra de Dios, porque es el libro sagrado el que nos capacita y nos muestra toda esta simbología. Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahora vamos al libro de Apocalipsis 11:7. Apocalipsis 11:7. Apocalipsis 11:7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Está hablando aquí de un poder político religioso que ha hecho que los santos de Dios sean muertos porque no se sujetan a sus dogmas. Ahora vamos a Apocalipsis 17, 7 al 12. Apocalipsis 17, 7 al 12 dice: y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer
y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo, e irá a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Les voy a compartir lo que dice con referencia a este sistema. Escuche muy bien lo que dice El conflicto de los siglos, página 436. Y aquí preséntase otro símbolo. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores. Los grandes reinos que han gobernado el mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Esto se lo encontramos en Daniel 7:2. Los vientos simbolizan luchas, guerras, conflictos. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Está hablando del imperio de las edades oscuras. El imperio que primero se llamaba Roma imperial y que a través de el rey de los francos, cuando le pasó el dominio al poder papal, ya no era Roma imperial, sino Roma papal. El mismo, pero con otro nombre, o con un nombre añadido, porque ya la Roma papal ejercía el poder civil, político y civil. Por eso se formaron, por eso el poder civil no debe estar unido con el poder religioso, debe ir por separado. Cuando estos dos poderes se unen es una cosa peligrosa. Escuche lo que le voy a seguir comentando sobre el libro del conflicto de los siglos con respecto a los textos que les he citado. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero, aquí está hablando ya de la segunda bestia, subía de la tierra. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía, pues, subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo. Ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas hay que buscarla en el continente occidental. O sea, todo Europa occidental. Las grandes potencias de la antigüedad eran dirigidas primero por Roma imperial y luego después del año 476, cuando las tribus bárbaras invadieron este continente, hubo guerras y hubo luchas, y después de eso el imperio fue pasado a gobernar desde el año 538 al poder político religioso llamado el papado. Aquí hay que tener algo claro. No se trata de las personas
que tienen esa fe. Se trata de un poder político religioso, una dirigencia. No se está hablando de las personas. Las personas, si leyesen la palabra, si leyesen la Biblia, Dios les daría conocimiento sobre este poder político religioso y entenderían y comprenderían mejor la situación y tendrían un claro discernimiento lo que este poder representa. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. El profeta vio que la bestia subía de la tierra y, según los traductores, la palabra dada aquí por subía significa literalmente crecía o brotaba como una planta y, como ya lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Debido a la guerra y a los conflictos que estaba sufriendo la Europa occidental, los ingleses y muchos europeos y de escandinavos y holandeses huyeron a buscar refugio y lo encontraron en las Américas, en el norte. Allí armaron tribus y fueron poblando pequeños grupos y allí comenzó a surgir la Gran América, la América de la libertad religiosa, la América de la libertad de poder expresar, adorar a Dios según su conciencia, según lo dictara su razonamiento. La ley, el país de la libertad. Eso es Norteamérica, de eso está hablando aquí la segunda bestia. Pero eso va a cambiar. Los cuernos semejantes a los de un cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en el año 1798. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Claro, los fundadores de esta nación ya sabían, porque ellos vivieron en carne propia lo que estaba ocurriendo en el viejo mundo, en la Europa occidental, y por eso su decisión de dictar leyes separadas del poder civil y del poder religioso. Por eso dice republicanismo, o sea, que no hubieran reyes, y protestantismo, que no hubieran papas. Allí no hay reyes, no hay papas. Si usted se fija, en la América, en el Nuevo Mundo, no hay reyes, no hay papas que dirijan a ninguna institución. Es verdad que todo ha ido cambiando paulatinamente, pero porque la palabra profética se está cumpliendo tal cual como Dios la dejó escrito en su palabra. Por eso, cuando leemos estos temas, es importante que entendamos que todo va a cambiar. Y si tú y yo no queremos ser entrampados por la marca de la bestia, tenemos que atender el llamado de Dios. La palabra de Dios dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad que Él quiso el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿A dónde me lleva ese texto? Al principio, al Dios creador del cielo y de la tierra, tu Redentor, mi formador, nuestro Padre amoroso y misericordioso, que lo que más desea es darnos vida y salvación, pero tenemos que obedecer
sus santos preceptos y guardar su santo sábado y ceñirnos en nuestro diario vivir por un escrito está, no por costumbres y tradiciones. Esta gente fue muy inteligente, los que formaron el país de la América del Norte, pero todo va a cambiar. Voy a leer Apocalipsis 13:11. Antes les hablé en el capítulo 13 del versículo 1 y 2, porque estaba hablando de la primera bestia, o sea, la Roma papal y la Roma imperial, que son las mismas, y la Roma dividida. Cuando habla de los 10 cuernos, 10 reyes, es la Roma dividida en el año 476. Y ya después, cuando la herida de esta bestia recibió una herida de muerte en el año 1798 a través del general Berthier, el rey francés, o sea, el Napoleón. Pero entonces, esa bestia va a recibir la curación. Y para ello tenemos que leer muy detenidamente al libro de Apocalipsis capítulo 13, 16 y 17 y el libro de Daniel capítulo 7. Y entenderemos y comprenderemos que todo se está cumpliendo como Dios lo dejó en su palabra. Tenemos que estar atentos, vigilantes. El Señor dice en su palabra, mirad que nadie os engañe. Es menester estar preparados. Todo esto está cambiando y todo va conforme está escrito en la palabra de Dios. Todo está escrito. Debemos escudriñar las escrituras para que no nos cojan de sorpresa las fuerzas del mal. Dice, otra vez, voy a compartir este texto. Voy a leer otra vez el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Eso está en proceso de sanamiento. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. El versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, aquí está hablando de los 1260 años de persecución de las edades oscuras. Y ya sabemos quién fue el originador de esa mal llamada Santa Inquisición. 42 meses significa 1260 años, que empezó en el año 538 y fue ejecutada hasta el año 1798. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quién es el poder que siempre está blasfemando el santo nombre de Dios? Que dice llamarse Santo Padre, representante de Dios. El único representante de Dios en esta tierra se llama el Espíritu Santo, que fue enviado por Jesucristo después de que subió al Padre, después de su resurrección. El único que puede perdonar pecados es Dios, Jesucristo. No hay otra persona en quien podamos ser salvos sino a través de Jesucristo. Eso lo dice Hechos 4:12. Entonces, cuando una persona se atribuye todas estas prerrogativas que solo le pertenece a Dios, es un hombre blasfemo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe morir. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Ese poder político religioso mataba a espada, le hollaba con sus pies las sobras, y así como hizo, así terminó. Pablo VI fue tomado cautivo por los franceses y fue llevado a Francia en el año 1798 y allí murió en el exilio, prisionero. ¿Y quiénes son los que lo adoran? Dice la Biblia aquí que los que no está escrito en el libro de la vida. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, nuestros nombres están en el libro de la vida porque hemos decidido adorar al Dios del cielo, al Dios creador del cielo y de la tierra, nuestro Redentor, nuestro benefactor. Él es el único que puede guardarnos sin caída y nos dará sabiduría y gracia para discernir lo que está sucediendo en este mundo y no dejarnos entrampar por las leyes institucionales de este mundo. Esto pronto va a cambiar. Ahora tenemos libertad, entre comillas, porque muchas cosas no se pueden decir ya porque hay las leyes así lo están dictando ahora. Hay muchas cosas que no se pueden decir, pero yo lo que les estoy compartiendo es palabra de Dios. Y la palabra de Dios no está presa. Hay que hablarla, hay que compartirla. Y tenemos que estar atentos y vigilantes, porque esta libertad, esta pequeña libertad que tenemos, muy pronto va a cambiar. Y se lo voy a demostrar con la palabra. Vamos a leer Apocalipsis 13, 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, esa bestia ahora ya está hablando como dragón, porque todo lo que hace, lo hace para complacer a la primera bestia, la que era y no es, aunque es. Esa bestia aún tiene poder, porque no hay país, no hay territorio, no hay sitio en el mundo donde este poder político religioso tenga un embajador. Está inmiscuido en todos los gobiernos del mundo. Por eso ejerce poder. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ya les comenté que esta herida de esta sanidad que habla la palabra de Dios es cuando el poder o las iglesias protestantes de los Estados Unidos le entreguen el poder o la potestad al poder papal, a la jerarquía papal. Entonces ahí es cuando van a llevar a cabo o van a dictar leyes que van en contra de nuestra conciencia y nos van a obligar a trabajar los sábados y nos van a obligar por ley a descansar el domingo. Por eso nosotros tenemos que estar en comunión hoy con Dios. Cada día estar en comunión con Dios, porque Él es el único que nos puede dar esa gracia y ese poder para mantenernos firmes, confiando en sus benditas promesas y en el poder guardador que Él nos ofrece si somos fieles y leales, cumplidores de sus santos mandamientos, sus santos preceptos y el más importante de todos, su santo sábado. Ese va a ser el toque de tropiezo para muchos, la observancia del sábado. Continúo leyendo. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra
Escucha, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Ahí está escrita la palabra, todo va a cambiar. El problema, aquí la cuestión que nos tiene que llevar a reflexionar, de parte de quién estás tú y de parte de quién te vas a poner. ¿Vas a obedecer a Dios o vas a obedecer a los hombres? Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido obedecer sus santos preceptos. He decidido vivir por un escrito está. Pero también es mi deber y es mi deseo que tú también tomes una decisión hoy. Porque hoy es el día de tu salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Ven a Cristo. Ven sin tardar. Las cosas van a cambiar y el único que puede guardarnos sin caída se llama Jesucristo nuestro Señor. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Esto está tan interesante que a mí me da gozo y alegría compartir esta palabra profética, porque lo estamos viviendo. Estamos en el cumplimiento de la profecía de este capítulo. Y por eso tú y yo tenemos que mantenernos firmes en comunión con Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, escudriñando la palabra, para que nadie nos engañe, para vivir a la ley y al testimonio. Que cuando alguien venga con historias a contarnos alguna historieta, palabras falsas o un mensaje mentiroso, contestarle, ¿dónde está escrito? ¿Y en qué parte está escrito? Porque nosotros, como adventistas del séptimo día, guardadores del sábado, y que sabemos que Dios tiene un pueblo elegido que fue levantado proféticamente para exaltar la palabra de Dios, para vindicar el honor de Dios, para hablar del santuario, para hablar de estas grandes verdades sin temor ni temblor, porque nosotros debemos vivir no para complacer al ser humano, sino para dar honra y gloria al Dios Todopoderoso. Debemos hablar de estas verdades, compartirlas. Escuche lo que dice sobre el libro de Apocalipsis. Esta cuestión dice: la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejantes al leopardo. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esa nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Eso no me lo invento yo, eso está escrito. Lo que este servidor hace es compartir lo que está escrito. Y te invito a que leas el libro sagrado y a que estudie los libros de Ellen G. de White, sobre todo el conflicto de los siglos. Es un libro espectacular que nos da claridad sobre estos textos bíblicos. Diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen a la bestia. Aquí tenemos presentada a las claras una forma de gobierno en el cual el poder legislativo descansa en el pueblo. Y ello prueba que los Estados Unidos de Norteamérica constituyen la nación señalada por la profecía bíblica.
Conflicto de los Siglos, página 437. La bestia y su imagen. Pero, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. ¿Has visto? Todo está escrito. Y si no tenemos conocimiento de esto, es hora de que empecemos a estudiar la palabra de Dios y este libro espectacular que se llama El Conflicto de los Siglos. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la Iglesia de Inglaterra. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias, y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y martirio. Esto sucedió en el pasado, y cuando esta bestia reciba la curación de la herida de muerte, va a volver a suceder lo mismo. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del poder civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. De modo que la apostasía en la iglesia preparara el camino para la imagen de la bestia. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religioso análogo a la de los primeros siglos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, fieros, aborrecedores de lo que es bueno, traidores, protervos, hinchados de orgullo, amadores de los placeres más que bien amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, mas negando el poder de ella. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Empero el Espíritu dice expresamente que en tiempos venideros algunos se apartarán de la fe, presentando
atención a espíritus seductores y enseñanzas de demonios. Lo encontramos en 1 Timoteo 4:1. Satanás obrará con todo poder y con todas señales y con maravillas mentirosas y con todo el artificio, la injusticia. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad. Aquí hay algo importante. ¿Quién es el artífice del amor? ¿Quién es el príncipe del amor? Jesucristo. ¿Y quién es el autor de la verdad? Jesucristo. Por eso debemos aceptar a Jesucristo y obedecer sus santos mandamientos. La palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el mismo Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo soy el Señor del sábado. Entonces, si verdaderamente amamos a Jesucristo, debemos obedecer y ponernos bajo su amparo, bajo su protección. Vuelvo y leo. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, serán dejados para que acepten operación de error, a fin de que crean la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:9-11. Cuando se haya llegado a este estado de impiedad, se verán los mismos resultados que en los postreros siglos. Conflicto de los siglos 4:37-4:38. El libro de Amós 4:3-7 dice, nada hace el Señor sin revelar a sus siervos los profetas lo que va a acontecer. Por eso, como conocedor de estas hermosas verdades, es mi deber compartirlo, porque quizás tú no conozcas estas verdades, pero está escrito en el libro sagrado, la Biblia. Eso es palabra de Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Buscad a Cristo mientras puede ser hallado. Ven a Cristo, ven sin tardar. Cristo viene pronto. Búscalo. Búscalo. Que Dios te bendiga y te dé ese ánimo de estudiar la Biblia y no te dejes engañar por aquellos que predican mentiras, porque están ofreciendo paz y prosperidad, pero esto no va a ser así. El mundo va a cambiar de una manera tan estrepitosa que solamente la gracia y el poder de Dios podrán sostenernos en paz, en fe y esperanza, aferrándonos a las maravillosas promesas que Dios tiene para ti y para mí. Que Dios te guarde.